Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Tiempo con Dios del día 22 de agosto y vamos a meditar sobre el tema Vivir en el Reino. Y esta meditación se basa en el libro de los Hechos, capítulo 28, de los versículos 11 al 22. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente en esta mañana de meditar en tu bendita palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad. Y, Padre, pedimos que nos des el entendimiento que necesitamos para comprender tu bendita y poderosa palabra, y que ésta cumple el propósito en cada corazón de los oyentes, y que tu bendita palabra nos lleve a vivir en obediencia, a cumplir con todo aquello que tú estás demandando de nosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice, el libro de los Hechos, capítulo 28, del versículo 11 al versículo 22. Al cabo de 3 meses de estar en la isla, nos embarcamos en un barco que había pasado allí el invierno. Era una embarcación de Alejandría que llevaba por insignia la figura de los dioses Castor y Pólux. Llegamos al puerto de Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de ahí seguimos el viaje hasta arribar a Regio. El día siguiente tuvimos viento sur, y un día más tarde llegamos a Pozzuoli, donde encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos una semana, y así, finalmente, llegamos a Roma. Los hermanos de Roma ya tenían noticias acerca de nosotros, de manera que salieron a nuestro encuentro hasta el foro de Apio y el lugar llamado Las 3 Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Cuando llegamos a Roma, permitieron que Pablo viviera aparte, vigilado solamente por un soldado. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: Hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron, y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto, pues, los he llamado a ustedes, para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. La bendita y poderosa palabra de nuestro Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes 4 puntos acerca de este tema, vivir en el reino. Como primer punto, el Rey de Reyes nos da dirección. Número 2, el Rey de Reyes nos da ánimo para seguir. Número 3, el Rey de Reyes nos da palabras poderosas para testificar. Y número 4, el Rey de Reyes anula todas nuestras acusaciones. La palabra de Dios. Número 1, el Rey de Reyes nos da dirección. Pablo y sus acompañantes estaban nuevamente navegando para poder llegar a la ciudad de Roma y poder cumplir con el propósito que Dios tenía para Pablo en aquella ciudad. Pablo estaba llegando hasta los confines de la tierra, predicando el evangelio del reino de Dios. Después del tiempo que estuvieron en la isla de Malta, ellos partieron hacia Roma.
y llegaron a otras ciudades como Siracusa, como Regio y como Puteoli. Y ahí fueron recibidos por los hermanos que habían escuchado acerca de Pablo. Tenía noticias acerca de lo que Pablo estaba predicando, de lo que Pablo estaba transmitiendo, las cosas y el evangelio del reino de Dios por aquellas provincias por las cuales él atravesó. Hermanos, para Pablo, el Rey de Reyes era quien le daba dirección. Pablo, dentro de aquella embarcación, sabía precisamente que la guianza de Dios, que la guianza del Rey de Reyes estaba con él. Y él tenía toda la confianza plena de que iba a llegar a Roma, de que iba a llegar y cumplir su cometido en aquella ciudad que Dios le había encomendado de predicar su evangelio hasta lo último de la tierra. La guianza, la dirección del Rey de Reyes y Señor de los Señores estuvo con el apóstol Pablo para que él cumpliera su cometido. Cuán hermoso es saber que de la misma manera Dios guía a su iglesia, que de la misma manera Dios guía a sus siervos, que de la misma manera Dios guía a los ministerios que desempeñamos cada uno de nosotros. Por eso no debemos temer, aún en las circunstancias más difíciles, aun cuando no sepamos la dirección hacia dónde ir, hacia dónde encaminarnos. Siempre Dios estará presente para llevarnos de la mano, para darnos dirección y ponernos en el lugar correcto para que nosotros desde ahí prediquemos el evangelio precioso del reino de Dios. Número 2. El Rey de Reyes nos da palabras de ánimo para seguir hacia adelante. Aquellos hermanos que habían viajado y habían llegado al foro de Apio, a las 3 tabernas, cuando vieron a Pablo, dieron gracias a Dios. Y Pablo cobró ánimo al saber que ellos sabían de él, que ellos sabían de su ministerio, que ellos habían escuchado lo que Pablo estaba predicando. Y allí en esos lugares, antes de llegar a la ciudad de Roma, estos hermanos le recibieron con amor, con gozo, y estuvieron dándole gracias a Dios, porque ahora aquel portavoz del evangelio poderoso de Dios estaba con ellos. Cuánta alegría y gozo tenían aquellos nativos de aquellas regiones. Se gozaron y todo esto animó a Pablo para seguir. La vida de Pablo, mis hermanos, necesitaba palabras de ánimo. Pablo necesitaba ver las manifestaciones del poder de Dios en la vida de otros, de cómo le recibían, de cómo se unían a la causa de Pablo, a la causa de Dios. Y eso animaba a Pablo, el saber que no estaba solo en aquellas regiones. Había batallado, había sufrido para llegar ahí, pero no estaba solo. Dios había levantado a otros creyentes que animosos le recibieron, y todo esto trajo ánimo a la vida, al ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, de la misma manera, en los momentos más críticos y difíciles, cuando no veamos una luz, Dios está ahí y Dios nos va a dar ánimo a través de otras personas que Dios estará utilizando, que llegarán a nosotros de manera inesperada y que veremos, que escucharemos las maravillas de Dios. Y esto nos motivará, nos animará para no detenernos, sino seguir adelante y cumplir con nuestro cometido. Número 3. El Rey de Reyes nos da palabras poderosas para testificar. Pablo pidió, cuando llegó a Roma, que aquellas personas le recibiesen para que él diera testimonio de lo que había sucedido allá en Jerusalén, de lo que había sucedido en otras partes, de por qué él estaba en Roma, de por qué él había pedido apelar al César y allí estaba en Roma. Pero pidió que le escuchasen y Dios le dio palabras poderosas para testificar y para poder decir ante aquellos magistrados, los cuales, habiendo escuchado a Pablo, se quedaron
asombrados, se quedaron maravillados de lo que Pablo les estaba transmitiendo. Palabras poderosas que Dios estaba poniendo en la boca de Pablo para poder dar testimonio ante aquellos que le estaban recibiendo allá en Roma. De la misma manera, mis hermanos, Dios llenará nuestra boca con su palabra para que nosotros la podamos transmitir. Necesitamos conocerla, sí, pero necesitamos compartirla con denuedo y defender la causa de Dios y poder predicar a los cuatro vientos y delante de las personas que están dispuestas a escucharnos. Y Dios obrará de una manera poderosa. Así es que no nos detengamos, prediquemos la palabra. Y número 4, el Rey de Reyes anulará todas las acusaciones que se han levantado contra nosotros, sus siervos. Ahí estaba Pablo. Cuando le escucharon estos hombres, ellos dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Hermanos, Dios había anulado todas las acusaciones que se habían levantado contra su siervo Pablo. De la misma manera, no habrá acusación que nos pueda detener, porque Dios peleará por nosotros, porque Dios estará con nosotros, porque Dios nos levantará y nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Esta es la consigna de los siervos de Dios, esta es la consigna de la iglesia de Dios, que nada nos detendrá, que cuando se levanten acusaciones por parte del enemigo, utilizando personas o personajes, Dios nos respaldará. Dios nos guardará para que sigamos cumpliendo con el mandato del Señor de proclamar su evangelio hasta los confines de la tierra. Y Pablo lo pudo experimentar. Todo quedó anulado por la gracia y el poder de Dios. De la misma manera, Dios está anulando todas aquellas acusaciones que se han levantado contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, porque Dios respalda y protege a su pueblo. Gloria a nuestro Dios, hermanos, porque estamos viviendo vidas agradables a nuestro Dios. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos por tu bendita palabra, y gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias porque tú, Señor, le guiaste. Gracias, Padre, porque tú le diste palabras de ánimo cuando las necesitó, porque tú le diste palabras poderosas para que hablara con denuedo, y porque tú anulaste toda acusación que se levantó contra él. De la misma manera lo harás con nosotros en esta generación, para que sigamos cumpliendo con el mandato tuyo de predicar tu palabra en todo lugar, ahora y siempre. Amén y amén. Hermanos, amigos, consiervos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito día y cumplamos con este cometido. Amén.